en que hay que hacer una reforma institucional en todo el Ecuador, porque con el tema del Trujillato y todo esto, todo se tiró abajo. Lamentablemente, todo huele a pus en el país. ¿Qué piensa usted de la justicia después de haber vivido estos 5 años detenido sin que le den las pruebas suficientes para decir el cura Tuárez es responsable y culpable de esto? En honor a la verdad, y los que son abogados lo entienden, y lo voy a explicar. A ver, la fiscalía solicita y la fiscalía dice, pero los garantistas de la Constitución son los jueces. Pero, ¿qué tipo de jueces tenemos? Pues mi querido amigo Richard Macías y pueblo ecuatoriano, cuando la mayoría de jueces de las cortes provinciales, que son jueces de alzada, están presos hoy día por el caso Purga, Metástasis y Plaga. Entonces, ¿qué tipo de justicia hay? Y yo que viví en la penitenciaría y que viví en la cárcel 4 de Quito, ¿cómo uno sale libre? Con billete. Si usted compra al juez, sale libre. Pero si usted no da un solo centavo, y bien lo decía el juez Curipayo, lo voy a decir con el nombre y apellido, yo cuántas veces sentenciaba porque no había billete de por medio. Entonces el doctor Curipayo de Santo Domingo siempre me decía a mí eso, porque íbamos juntos al gimnasio ahí en la cárcel 4, y decía eso, porque no hay billete. Entonces los pobres nos quedamos porque piden unas cantidades estrambóticas. No así la fiscalía, nunca escuché nada de la fiscalía, escuchaba de los jueces, de los diferentes juzgados de la nación. Entonces, usted cae preso y tiene que tener un dinero, sea inocente, sea culpable, pero usted tiene que pagar a los jueces. Eso es lamentable, porque así no hay justicia. Yo no pagué un centavo y dije, no les voy a dar ni un real. No tengo por qué hacerlo, porque soy inocente y porque Ecuador debe cambiar. Y porque sugiero a los candidatos presidenciales, cualquiera de esto sea, que haya una nueva constitución, una reforma al Código Integral Penal, para que, sobre todo en los casos penales, civiles, familia, niñez y adolescencia, se actúe con justicia, porque no está tan claro las interpretaciones del COIP. Ya. ¿Por qué usted dice que no están tan claras esas interpretaciones del COIP? ¿Por lo que vivió, porque artículo 13 vivió mucha gente que estuvo sentenciada sin ningún tipo de pruebas? Pero claro, solamente fíjese en el caso del artículo 370 del Código Integral Penal, que es asociación ilícita, dice, donde 2 o 3 personas se reúnan para cometer un acto ilícito, nada más. Con eso le dan 5 años. O sea, nos ven juntos, nos toman una foto, se inventan de que estábamos tratando de hacer algo malo y ya, 5 años. ¿Cuántos muchachos? Y aquí hago un llamado a las madres de familia, a las señoras, a las mujeres, con todo respeto. ¿Cuántas personas había en la penitenciaría sentenciada injustamente por violación? Entonces no está claro cómo se debe sentenciar, porque dice simplemente con un criterio anticipado de la víctima. Pero tiene que hacerse el examen en la policía judicial a la víctima para ver qué tipo de violación hubo. Pero no. Por cualquier ciudadano, una chica le puede decir que fue violada y le van a dar una cantidad de años que son bastante grandes dentro del Código Integral Penal. Evidentemente, con todo el respeto a las feministas y que yo apoyo a las mujeres, estoy con ellas, pero también tienen que ustedes ser conscientes de que son madres, hermanas, tías, etcétera. Entonces, por ejemplo, ese delito también veo que no estaba tan bien, porque es a criterio de los jueces. ¿Qué piensa usted de los reos que hicieron tremendas cosas en la cárcel? Usted estuvo en la penitenciaría y allí hubo masacres y todo eso. ¿Por qué huyeron esas masacres, José Carlos? ¿Qué pasó con ellos? Me imagino que usted, en su calidad espiritual, debe de haber conversado con alguno de ellos, o ellos no daban tregua a conversación y nada de estas cosas.
¿O también estaban manejados por los jueces estos que hoy están sentenciados, José Carlos? En algunos casos, querido Richard y amigos ecuatorianos, eran por querer como meterle al padre Tuárez y tratarlo de asesinar en este tipo de alborotos dentro de la penitenciaría. En otros casos, simplemente porque se discutían entre ellos y no llegaban a un acuerdo. Yo siempre les dije, somos todos ecuatorianos. No tenemos otra bandera que la de Cristo y la del Ecuador. Y trataba, pues, en lo que yo podía, de conciliar a cada uno de los diferentes grupos y hacerles conciencia, tomar conciencia de que somos ecuatorianos y que todos nos esperan una familia afuera, de que ellos tienen esposas, tienen hijos y que les espera, pues, su madre con los brazos abiertos en casa. Claro, es decir, eran rencillas internas. ¿Hubieron también tentáculos externos? No podría señalar mucho porque yo traté de mantener una distancia en cuanto a ese tipo de intervenciones entre ellos, porque no pertenezco ni pertenecí ni me debo a algún GDO. Yo simplemente me debo a Dios y al pueblo ecuatoriano. Perfecto, me parece muy bien. José Carlos, creo que tenemos que tener la entrevista, ya la vamos a programar, pero antes de cerrar, yo quisiera un poco que nos cuente cómo fue su arresto, porque fue público, pero a la vez fue casi privado, es decir, lo hicieron público, pero lo cerraron. No le dieron acceso a los medios como el nuestro para conocer por qué. ¿Qué pasó? O sea, era solo lo que decían ellos. Fue todo un show, ¿no? Más de 250 policías en mi casa, con metralletas, rompieron las puertas, no respetaron a mi madre, que en ese momento tenía 74 años. Estábamos solamente los dos. Me encontraron en mi habitación, no había huido, no había escapado. A mí me estaban haciendo un seguimiento más de un mes, o sea, yo sentía que me seguían, pero nunca pensé que iban a llegar a tanto. Fuera de eso, me llevaron a Guayaquil y desde que yo llegué al CDP Penitenciaría de Guayaquil no pude nunca más hablar con la prensa, excepto una vez que salí a alguna audiencia, que lo que me dijeron es, diga que lo van a matar. Y eso fue lo que yo dije y solamente un canal nacional sacó aquello y gracias a eso estoy conversando con usted hoy día. Porque ellos tenían la orden de asesinar a José Carlos Tuárez y salió también en las noticias, pero me dejaron en la penitenciaría 2 años y medio y después a través de un habeas corpus pude ir a la cárcel 4 de Quito, que es una cárcel para policías y políticos más segura que tiene la nación. Bien, me parece que si hablamos de que fueron, o sea, ni siquiera al Chapo Guzmán le pusieron tantos policías. No, con helicóptero, bueno, una cosa que no tiene nombre, ¿no? O sea, cuando usted lo persigue el Estado, los criminales, o sea, es nada lo que se les puede hacer a ellos. A nosotros es una cosa terrible, una persecución impresionante. Ahí tenemos al compañero Jorge Glass, que fue, o sea, yo le digo compañero porque estuvo conmigo en la cárcel 4 de Quito. Un hombre que hizo tanto bien al país, bueno, una persona buena, vivió conmigo, yo lo conozco, rezaba conmigo y lo tienen hoy en la cárcel La Roca, como uno de los peores delincuentes que ha tenido la patria, ¿no? Esos son los pagos por haber hecho algo bueno. Increíble ese criterio. Usted estuvo cerca a Jorge en la cárcel 4. ¿Qué decía Jorge en esas cosas, José Carlos? Hola. 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 Creo que apagó el micrófono. Hola. Hola.
qué decía Jorge cuando recién fue detenido, que era que entiendo estuvo en la cárcel 4, José Carlos? Y... Bueno, Jorge psicológicamente estaba bastante afectado por todo el martirio y todo el sufrimiento que vivió en la Tacunga. Lo tenían en una habitación sin baños, no tenía una buena alimentación y sobre todo, pues igual que en La Roca, lo mantienen dopado, o sea, con pastillas para que duerma día y noche. Entonces se le cae la baba, no puede coordinar ideas. Es que así lo tienen en La Roca. O sea, eso es algo que lo puede ver todo el mundo allí. Entonces estaba muy golpeado también por la familia, por los hijos, porque al final somos seres humanos. O sea, se olvidan de que somos seres humanos, de que tenemos familia. Él tenía mamá, tenía esposa, tenía hijos. La esposa lo dejó. Entonces solamente quedaron con los niños que solían a veces venir los fines de semana a Quito a verlo. Qué vaina, qué difícil situación. Lo que usted está conversando parte el alma. ¿Qué recomienda? No tiene idea. Es un campo de concentración. Es como un campo de concentración nazi. Usted no tiene idea lo que es ser perseguido político. Porque le tratan de destruir y le destruyen, le destruyen toda su vida moral, su equilibrio psicológico, emocional, todo se lo tratan de destruir, ¿no? Entonces eso es algo que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo a todos los jueces que me sentenciaron y quedaron presos, los abracé al final, los bendije y lloramos juntos con ellos, porque tampoco no se lo merecen. Nadie se merece ser perseguido político y vivir en condiciones infrahumanas. Qué humanista. Qué humanista. Pero por supuesto, el espíritu cristiano, el espíritu católico de donarse, de entregarse, de darse, porque así lo hizo Cristo en la cruz y a Él debemos seguir. Correcto. José Carlos, ¿qué le recomienda al nuevo presidente o presidenta? Ojalá no sea Noboa, porque este ha sido el peor gobierno, peor que los otros dos. ¿Qué le recomienda al nuevo gobierno? Al que llegue a la presidencia, que trabaje con dos grupos especiales de la población, que creo que somos todos. Los excluidos, los que no contamos para nada ante la sociedad, y con los empresarios. Porque los excluidos trabajan con los empresarios y los empresarios deben dar la mano a los excluidos. ¿Por qué hay tantos delincuentes? ¿Por qué hay tantos jóvenes que desde pequeños ya comienzan este tipo de robos, de asesinatos? Porque me decían, padre, no tenemos más opción, porque no nos dan la oportunidad de estudiar. Y si nos dan la oportunidad de estudiar, tenemos pésimos profesores. No tenemos los profesores que usted estuvo en sus colegios particulares. Eso no tenemos los pobres. Entonces, desde allí, y ellos ya se sienten marginados. Porque a pesar que tenemos un título, porque hayamos estudiado en la universidad, y simplemente porque venimos del suburbio, porque venimos de la 8, porque somos pobres, no nos dan trabajo, porque no tenemos un apellido rimbombante. Entonces yo le diría a los que están en el poder o quieren llegar al poder, trabajen con los excluidos y con los empresarios, porque el empresario también invierte, también está atento a que crezca un país y es el que da trabajo. Entonces, la parte privada, la parte pública y la sociedad ecuatoriana tenemos que trabajar de la mano para sacar adelante a este gran y hermoso país llamado Ecuador. Suscríbete ya. Esto es Ecuador. Suscríbete ya. Esto es Ecuador. La verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor.
sin temor. Hechos Ecuador.